En este video vamos a revisar en el módulo 2 del programa de Estadística Social Básica el tema matrices o bases de datos. Vamos a empezar revisando algo sobre el tipo de información que generalmente trabajan las estadísticas o la construcción de estadísticas. Veamos un punto. La producción de información estadística está planteada dentro de un ciclo de investigación, como ya vimos en el módulo 1. Este ciclo generalmente está orientado por un núcleo, donde hay preguntas, hay al menos una o varias hipótesis, y hay objetivos generales específicos e metas. En todo proceso de investigación, la siguiente etapa del trabajo de un proyecto consiste en definir si la información necesaria para responder a este núcleo directivo existe, si alguien hizo las observaciones antes, o si por el contrario hay que producirla. Si la información existe, diremos que vamos a trabajar con datos secundarios. Si la información no existe o no está disponible, accesible al investigador, es necesario producir la información de cero y por tanto diremos que trabajaremos con datos primarios. En ambos casos, sea la información esté disponible, es decir, trabajemos con datos secundarios o haya que producirla, el análisis estadístico empleará generalmente un formato de almacenamiento de la información que se llama matriz de datos. Esta matriz de datos, como aprendimos cuando hablamos de la historia de la estadística, se diferenció hacia fines del siglo XIX y principios del XX del instrumento metodológico diseñado para recolectar la información, es decir, el formulario, que es en general el instrumento que se usa. A su vez, es necesario distinguirlo, pero también asociar una matriz de datos a un diccionario, es decir, a un conjunto ordenado donde cada pregunta del cuestionario está conectada a una definición operativa y se informan qué respuestas se admitieron para cada una de las preguntas. Por ejemplo, veamos estos temas en lo que es el cuestionario de la encuesta continua de hogares. Veamos algunas de estas preguntas. Por ejemplo, la pregunta ¿asiste o asistió a la educación media? En este cuestionario tiene el número 73 en el cuestionario impreso. El diccionario lo codifica como la pregunta E, por módulo E de la encuesta de hogares, 201. Y las respuestas que tienes asiste actualmente, si asistió o no asistió. Así tenemos otras preguntas como cuántos años aprobó en el ciclo básico o en UTU, y después, más adelante, cuando habla de magisterio o profesorado, que son otro de los niveles de formación por los que se revisan en el cuestionario, pregunta en forma abierta cuál es el área, curso, carrera que estudió o estudia en magisterio o profesorado. Es decir, acá tenemos el cuestionario. Aquí podemos ver el diccionario o una parte del diccionario para la base de personas que publica el Instituto de Estadística conjuntamente con los microdatos. Vemos la etiqueta en la primera pregunta de cada una de las variables, el código informático abreviado que tiene cada una de las variables, los códigos de respuesta que se pueden tener en esta línea, y luego en el punto, en la columna siguiente, están las especificaciones para cada una de las categorías y respuestas que se pudieron dar. Los microdatos, tal como lo hemos visto, que podemos bajar de la página del INE, el cuestionario, el diccionario y las definiciones operativas con las cuales se hizo la muestra, conforman un conjunto de información que nosotros vamos a necesitar para hacer análisis estadístico. Vamos a concentrarnos particularmente en lo que son literalmente los datos. Bajo el término matriz o base de datos, que en este curso se llaman o se utilizarán como sinónimos, vamos a tener la información precisa que vamos a trabajar
a través de un paquete estadístico, del procesamiento estadístico que vamos a ver. Cabe advertir que el término matriz de datos puede tener iguales o diferentes significados según el contexto en que se utiliza. En matemática, el término matriz de datos se corresponde con el sentido matemático, en el término matemático de matriz. En informática, en cambio, a lo que nosotros llamamos matriz se le llama tablas, y a su vez el término base de datos en informática quiere decir un conjunto de matrices de datos. Continuando con la idea de formalizar estos términos, veamos un conjunto de aproximaciones sucesivas. ¿Qué es una matriz de datos? Es la forma de almacenar ordenada y sistemática más eficiente que podemos tener. Es esta forma la que permite después hacer operaciones que tienen que ver con el procesamiento estadístico, es decir, hacer resúmenes, establecer estimaciones, calcular o computar estadísticos, o podemos hacer modificaciones, transformaciones de la matriz por el lado de las variables. Estas transformaciones se llaman, por ejemplo, limpieza de la base de datos, data cleaning, también denominada minería en algunos casos, recodificaciones y creaciones de nuevas variables, combinación de información contenida en varias variables para construir un índice o una tipología, y después tenemos modificaciones o transformaciones de la matriz de datos por las cuales se generan agregaciones y variables. Así ustedes han visto que el INE publica una base de datos de hogares y una base de datos de personas. Sin embargo, a partir de la base de datos de cualquiera de estas dos, uno puede construir una base de datos de localidades o una base de datos de departamentos o de regiones o de barrios. Las matrices de datos tienen tres elementos a destacar: las filas, las columnas y las celdas. Acá tenemos una parte de una matriz de datos. Es en la base de datos de personas de la encuesta de hogares 2015, tal como uno la baja y está abierto en el programa PSPP. Tenemos en las filas de la base de datos la información de una persona del hogar. Cada una de las personas define una fila. En las columnas tenemos las variables y cada una de las celdas es un valor de la variable. Por ejemplo, esta variable tiene valores 0, 2, 3, que es la variable si ha asistido a educación media, como ustedes recuerdan. La misma variable, la misma matriz, las mismas variables, nada más que ahora en el paquete que nosotros usamos, donde uno puede, en lugar de ver, de mostrar el valor numérico, se le puede mostrar la etiqueta que se corresponde con la categoría. La categoría 0, la categoría 1, la 2 y la 3. Matriz. Matriz en matemática, como hemos dicho, es un arreglo rectangular de números, símbolos o expresiones. Entre las expresiones están los textos. Nada impide que una matriz tenga texto, tenga palabras, tenga fotos o tenga audios. Desde el punto de vista lógico en general, es la misma idea. A las filas de una matriz se le identifica con la letra I latina chiquita, de tal forma que I vale desde 1 hasta el número n. N mayúscula en estadística en general se refiere siempre al tamaño, al número total de unidades que están siendo observadas. A las columnas se les puede designar con diferentes letras, la J, la K, la L, la M. Por ejemplo, acá decimos la J-ésima columna, tal que J va de 1 hasta M. Las dimensiones de la matriz es n, renglón por columna, n por m. ¿Qué es una matriz de datos en estadística? Formalmente ya, es un arreglo rectangular de filas y columnas, donde en las filas están las unidades de análisis y en las columnas están las variables. ¿Qué es la celda? La celda es el lugar donde se junta un renglón, con datos del individuo, con una columna, es decir, una variable, y ahí contiene un valor.
le llamaremos a la celda dato. De ahí que las matrices sean matrices de datos. Aquí tenemos el cruce de la columna con un renglón y este es un dato.